Bueno, una disculpa, pero quiero decir que es un honor para mí recibir esta presea. Entre paréntesis quiero decir que la justicia, por supuesto, que allá, según mi fe, allá, sí, el señor general encontró justicia. Esto podemos estar seguros. Nosotros aquí en la tierra, para bien nuestro, tenemos que seguir exigiendo justicia, para bien nuestro. Pero él ya encontró justicia, por supuesto. Y si lo llevó el Señor tan pronto, es porque tenía prisa de hacerle justicia a él. Así que en este sentido, sí podemos estar nosotros seguros que Él está en el lugar donde están los justos, precisamente. Yo agradezco todo lo que he aprendido durante esta mañana y fue muy sentido la palabra de su hija, muy bella palabra, muchas gracias. Bien, pues es un honor para mí recibir esta presea, cuya motivación principal es conservar la memoria del general José Francisco Gallardo, que se propuso enfrentar la violación de los derechos humanos al interior de una institución que ha sido utilizada en innumerables ocasiones para ejecutar verdaderas atrocidades en este país contra el pueblo mexicano de parte de un Estado que se ha definido a sí mismo como un régimen democrático. Personalmente he sido testigo en la historia de nuestro país de esa esquizofrénica actuación de nuestros gobernantes, utilizando a las Fuerzas Armadas de manera facciosa para atormentar, aterrorizar y amedrentar a la población civil. La primera, como alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968. Yo estaba en calidad de pasante, pero estaba haciendo mi tesis y mi servicio social dentro de la universidad. En la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ejecutada por el Ejército, con el acuerdo del jefe del Ejecutivo Federal, que todos sabemos quién era, que después de un tiempo dijo públicamente que no se arrepentía de haber tomado esa decisión de masacrar a los estudiantes. Y además, con esa acción se inició una cacería de brujas hacia los estudiantes universitarios, con la desaparición de no pocos de ellos. La otra actuación del mismo tipo que me correspondió atestiguar, no como un hecho aislado, no como una sola acción como fue la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, sino como un proceso articulado para destruir el tejido social del estado de Chiapas. Me refiero a la creación de los grupos paramilitares que asolaron a las comunidades indígenas para arrojarlas a vivir en los lodazales. Yo estaba allí en Chiapas, yo fui obispo coadjutor de don Samuel Ruiz en esa época, sin posibilidades de regresar a sus comunidades, que también llevaba consigo la ejecución de muchas y muchos de ellos, incluyendo a niños, niñas y bebés, como fue el caso de la masacre de Acteal. Esto fue orquestado desde el Ejecutivo Federal por medio del Ejército Mexicano, que se encargó de reclutar a los grupos paramilitares de entre los propios jóvenes de las comunidades indígenas, que no tenían ningún futuro, y a quienes les ofrecían salarios que nunca en su vida habían recibido. Se les entrenaba, esto lo hacía el ejército, en el uso de las armas del ejército, de las que se les proveyó, que nunca en su vida habían manejado esas armas. Se les dotaba de una indumentaria que les daba una identidad que tampoco nunca habían tenido. Los paramilitares eran parte de la guerra de baja intensidad que estaba inventada desde los Estados Unidos, desde el ejército norteamericano,
orquestada por el gobierno mexicano. ¿En qué consistía? Lo esencial de esta guerra de baja intensidad era que el ejército no metía las manos, eran civiles, pero preparados y pagados por el gobierno a través del ejército. Eso era lo que se llamaba Low Intensity War, ¿verdad? Que venía de la estrategia militar norteamericana. Sí. Entonces, esta guerra de baja intensidad, cuando ya estaban establecidos los diálogos, cuando ya habían dejado hecho el alto al fuego el ejército mexicano, cuando ya había hecho alto al fuego el ejército zapatista, cuando ya estaban sentados en los diálogos con una comisión de intermediación de parte del Congreso, con legisladores, y de parte de la sociedad civil, con la CONAI que organizó don Samuel Ruiz. Ya estaban en diálogos, y sin embargo el gobierno orquestó esta sonada por medio de paramilitares contra las comunidades indígenas. ¿En qué consistía? Era romper el tejido social, era echarlos fuera de sus comunidades, quitarles la vida, así, dejarlos sin comer, no tenían tierra para comer, las recibían comunidades tan pobres como ellos y vivían en lodazales. De esto somos testigos quienes estábamos ahí. Así, por medio del ejército, así ha actuado nuestro gobierno. Así es que yo cuando dije, bueno, ¿qué tengo que decir? Pues que toda la razón del mundo la tenía el general Gallardo, de todas las cosas. Y luego también no son ningunas palomitas. Aparte de lo que yo vi como estudiante de la universidad, de lo que yo vi como obispo coadjutor de Chiapas, acá en Coahuila, ya me tocó ver también sanganadas de ese tipo. Era el momento en que había habido las elecciones presidenciales del señor Calderón, y estaba un destacamento de caballería de Musquis que vino a la zona de Monclova, Castaños, de Frontera, donde estaban ellos resguardando las boletas de la elección. Pues un día, primero se presentaron como personas civiles a las 11 de la noche en el Pérsico, un salón en la zona de tolerancia del municipio de Castaños. Se presentaron primero como civiles y quisieron pasarse de listos y tomar el vino gratis y hacer pues lo que estaban haciendo allí las bailarinas y las sexo servidoras, pero no, por supuesto que los pararon en seco. Regresaron vestidos de militares, en vehículos militares, y desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana estuvieron vaciando los bares y después violando a las personas sexoservidores y chicas bailarinas que allí trabajaban. Yo estoy hablando así porque a mí me dijeron siempre, le doy gracias a Dios, que siempre tuve cerca los medios de comunicación y sobre todo a través de una persona muy eficaz en esto. Entonces, ellos dijeron, señor obispo, tiene que hacerse presente en Monclova. Lo que acaba de pasar en Castaños no tiene nombre. Pues tuve la suerte de que en el momento en que todas estas muchachas, que fueron 14 muchachas, habían sido violentadas y algunas de ellas tumultuariamente, estaban con el señor subprocurador que atendía a las víctimas. Entonces yo le dije a través de uno de los servidores que había allí en el edificio donde estaba
delegación de la Procuraduría en Monclova, le dije, dígale al subprocurador que si yo puedo entrar a saludar a las mujeres, porque estaba reunido con ellas. Bueno, dejaron de dirigirse al subprocurador y empezaron a dirigirse a mí. Y a mí me decían todo lo que ellas padecieron durante esas horas. La gente decía que hubo gente que iba pasando a las 5 de la mañana, las encontraban con lo que les había quedado del vestido, ahí caminando por la carretera y caminando entre las piedras ahí. Muchas cosas de esas escuché. Pues ese día yo recibí una información de la boca de ellas precisa, y pudimos desde la diócesis, a través de los medios de comunicación, publicar todo lo que se había hecho, todo lo que habían hecho, todo lo que habían sufrido estas chicas. Y gracias a Dios, eran 14 chicas dañadas, y eran más de 20 militares, poco más de 20. Gracias a Dios, fueron llevados a la justicia civil y lograron a 8 encerrarlos en la cárcel. Todos nosotros decíamos, ¿cuántas mujeres violadas por militares? Bendito sea Dios. Sí, era la época del señor Fox, y tenía un jefe del Estado, un jefe de la Defensa Nacional, que era un hombre honesto. Pues estos militares fueron saliendo rápidamente cuando entró el señor Calderón, que no tenía ningún empacho para hasta ponerse él digamos, el saco militar. Pues sí, eso fue lo que hizo, ponerlos. Después, pues quizá para quitarse, porque eso ha sonado, publicaron después que después de unos años les hicieron un juicio militar, o sea, pero ¿de qué los acusaron? No de violar mujeres, los acusaron de abandonar su cargo, de estar cuidando las boletas para irse de farra. De eso les pusieron, al que más le pusieron fueron 2 años, pero violar, por violadores de mujeres, sí, la justicia civil, pero les digo que en un rato, bueno, a mí me acusó el señor juez, Iradier se llamaba, el señor juez, porque mi comunicadora, que les digo que intervino mucho en esto, cuando él estaba anunciando que iba a hacer el juicio, ya estábamos bajo Calderón, el juicio de los militares, y entonces habían pagado a una muchacha para que dijera que ella le había pagado a la más jovencita que había y que fue múltiples veces violada, como 6 soldados la violaron. Ella dijo a la prensa que le habían pagado, esta encargada de comunicación de la diócesis, le había pagado dinero para que los acusara, pero que no era cierto lo que había pasado. No, pues yo tuve una acusación ante la Santa Sede de parte de ese juez, que porque me metía en sus asuntos. Esta es la historia aparte. ¿Pero por qué? Dice, bueno, ¿por qué el señor obispo saca esto? Para decir toda la razón que el señor general, el señor José Francisco Gallardo tiene de disciplinar muchas cosas del ejército, de quitar la violación de los derechos humanos al interior del ejército y de hacerlos más humanos a ellos. Esto que hicieron, yo les quise platicar, les quise platicar lo de Monclova también, por la deshumanización. ¿Cómo es posible que vestidos de militares y en vehículos militares se presentan a violar a trabajadoras? Y un mando del ejército me dijo, pero si para eso están. Le dije, es su trabajo, sí, pero ellas fueron tratadas como objetos y que las violaron como objetos. No me venga usted a justificar que para eso están. Ellas están ahí ganándose la vida.
Y ya no le dije que vaciaron todo lo que encontraron en las cantinas sin pagar un quinto. Y vestidos de militares y en vehículos militares. Esto nada más para decir a qué distancia estamos de que haya verdaderamente una formación humana. Por supuesto que es un garbanzo de alibra el señor general Gallardo, por supuesto. Y bendito sea Dios que se le ha rendido este homenaje. Y sinceramente, yo no tengo méritos. Sinceramente se los digo, porque si yo creía que tenía méritos, ya estaba loco para recibir esta presea. No los tengo, pero yo entiendo que es para conservar la memoria del general Gallardo que esta presea la va a seguir manteniendo. Y que siga sonando su nombre y que le rechinen los dientes a los que le quitaron todos sus derechos. Esto no se hace, y qué bueno que esto ya salió, qué bueno que esto ya, y ahora que se refresca su memoria en este homenaje que se le da, y esta medalla, yo por eso la acepto, que se conserve, que ayude a conservar la memoria del general, no porque la merezca, me da mucha vergüenza. Pues claro, de un santo que le decían, a él le decían de cosas porque era negro, San Martín de Porres, y lo humillaban, era un fraile también, y entonces decía, oye, y no te enojes, no, si me voltearan al revés, dice, peor que mi alma está peor que mi piel. Entonces, pues sí, yo también así digo, si me voltearan al revés, mejor que me vean así. Bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias.